El impostor en grado máximo, 10 años manifestándose el misterio iniquitatis y su impostura religiosa ante nuestros ojos, 13 de marzo 2013, 13 de marzo 2023. Poco antes de morir, en 1226 San Francisco de Asís reunió a los miembros de su orden y les advirtió de las grandes tribulaciones que sobrevendrían a la Iglesia en el futuro, diciendo: «Actúen con valentía, hermanos míos, anímate y confía en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y aflicciones, abundarán las perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales, se enfriará la caridad de muchos y aumentará la malicia de los impíos. Los demonios tendrán un poder insólito, la pureza inmaculada de nuestra orden y de los demás estará tan oscurecida que habrá muy pocos cristianos que obedezcan al verdadero soberano pontífice y a la Iglesia romana con corazones leales y perfecta caridad. En el momento de esta tribulación, un hombre, no elegido canónicamente, será elevado al pontificado, quien con su astucia se esforzará en llevar a muchos al error y la muerte. Entonces se multiplicarán los escándalos, nuestra orden se dividirá y muchas otras serán completamente destruidas, porque consentirán en el error en lugar de oponerse a él. Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, los religiosos y el clero, que, salvo que esos días fueran acortados, según las palabras del Evangelio, incluso los elegidos serían inducidos al error, si no fueran guiados especialmente, en medio de tanta confusión, por la inmensa misericordia de Dios. Entonces algunos se opondrán violentamente a nuestra regla y nuestra forma de vida, y nos sobrevendrán pruebas terribles. Aquellos que sean hallados fieles recibirán la corona de la vida, pero ay de los que, confiando únicamente en su orden, caerán en la tibieza, porque no podrán soportar las tentaciones permitidas para la prueba de los elegidos. Quienes conserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad, sufrirán injurias y persecuciones como rebeldes y cismáticos, porque sus perseguidores, impulsados por los espíritus malignos, dirán que están rindiendo un gran servicio a Dios al destruir a hombres tan pestilentes de la faz de la tierra. Pero el Señor será el refugio de los afligidos y salvará a todos los que en Él confían, y para ser como su cabeza, Jesucristo, estos, los elegidos, actuarán con confianza y con su muerte se comprarán la vida eterna. Al optar por obedecer a Dios en lugar de al hombre, no temerán nada y preferirán perecer físicamente antes que consentir en la falsedad y la perfidia. Algunos predicadores guardarán silencio acerca de la verdad y otros la pisotearán y la negarán. La santidad de vida será ridiculizada incluso por aquellos que la profesan exteriormente, porque en esos días Jesucristo no les enviará un verdadero pastor, sino un destructor. Andrea. Grazie, io vi dedico tutti e voi pregate per me. Grazie, Santità. Grazie Papa Francesco. Grazie, noi preghiamo sicuramente per lei, ma lei non ha bisogno, lei è già un santo. Ah, ma Dio mio. Sì, veramente, è nel nostro cuore. Dirlo 2 volte, forse ci troveremo nell'inferno, Guardi, penso proprio per lei, no, noi sì, magari, in questo periodo. De pronto nos vemos en el infierno. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Esta terrorífica y siniestra frase de Jorge Mario Bergoglio, el que se hace pasar por Papa Francisco sabiendo que no lo es absolutamente... No se puede calificar. Es siniestra, terrorífica, diabólica, y es el mejor resumen que se puede hacer de 10 años de impostura religiosa engañando a los fieles católicos, o más bien a los que se quieren dejar engañar, porque el Señor nos ha dado 10 años desde el 13 de marzo y antes, pero bueno, pongamos desde el 13 de marzo
De 2013 hasta ahora nos ha dado 10 años para que podamos ver y entender la realidad de quién se esconde realmente detrás de esa figura disfrazada de Papa, Jorge Mario Bergoglio. Este programa realmente no me apetecía nada hacerlo. Estoy harto, cansado, aburrido, hastiado, como lo queráis llamar, de este personaje y de todo lo que conlleva, de ese protagonismo desaforado para atacar, para burlarse a la iglesia, de la Iglesia Católica, de Jesucristo, de la Santísima Virgen María, con herejías, blasfemias, desplantes, etcétera, etcétera. Es absolutamente imposible resumir o expresar todo el daño que este personaje lleva haciendo en estos 10 años. Tendríamos que hacer un programa no de horas, sino de días, porque cada día constantemente va soltando su veneno, va haciendo su obra destructora. Lo que es clarísimo es que en estos 10 años se ha manifestado el 675 del Catecismo, es decir, el Mysterio Iniquitatis, la impostura religiosa a través del impostor en grado máximo. Y lo vamos a explicar de una forma muy sucinta, muy resumida en este vídeo, y el que quiera seguir sin ver, pues será su decisión. Yo lo que espero es que este vídeo pueda todavía ayudar a personas como esta pobre madre italiana que tuvo que escuchar de la voz de Bergoglio: de pronto nos vemos en el infierno. Acababa de hablar su hijo, con parálisis cerebral, con ese personaje al que consideran Papa Francisco, y ella se estaba despidiendo con toda su buena fe cuando de repente se quedó helada al escuchar de pronto nos vemos en el infierno. Y es que ciertamente para salvarse no es necesario tener claro que Bergoglio no es papa, sino que es un usurpador, enemigo de la Iglesia y demás. No, para salvarse hay que estar en comunión con Jesucristo, hay que estar revestido de Cristo, una vida de gracia, en santidad, en la verdad. Pero claro, si tú tienes por papa a este personaje, tienes serio riesgo de ser engañado y de ser desviado del camino. Así que, bueno, pues vamos adelante con este programa y ojalá pueda ayudar a muchas personas. Una realidad humana, construir una realidad humana distinta. Estamos esperando el Mesías, pero para que Él llegue, le tenemos que preparar el terreno, tenemos que dejarle un lugar. Yo creo que no es una cuestión pasiva, creo que Él va a venir cuando Dios lo disponga, Dios se va a revelar a lo humano cuando Él lo va a disponer. Pero yo creo que Dios también nos está esperando a nosotros. Muchas gracias. Como digo, 10 años hemos necesitado, desde el 2013 hasta el 2023, para entender que la Iglesia ya está en su última prueba, como explica el número 675 del Catecismo, que dice así: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura suprema religiosa es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Reflexionando y analizando tranquilamente este número 675 del Catecismo del Papa Juan Pablo II, que sabía ya lo que había en la Iglesia, cómo la Iglesia estaba totalmente intoxicada y envenenada con la presencia de los enemigos de la masonería eclesiástica dentro de ella,
sabedor de esta realidad y de que querían alcanzar el trono petrino a cualquier precio, nos preparó a la Iglesia con su catecismo y con este número clarísimo, 675, donde avisa que la prueba final de la Iglesia, que deberá pasar sí o sí, va a sacudir la fe de numerosos creyentes, porque se va a tener que enfrentar la Iglesia ante una impostura religiosa que va a proporcionar a los hombres pues una fe falsa, falsificada, y es el misterio de iniquidad quien va a tomar el control de la Iglesia. Lo estamos viviendo y padeciendo con Jorge Mario Bergoglio. Un Bergoglio que se definió a sí mismo como hombre carnal y que reconoció, sin darse cuenta, que él no es verdadero papa. Muchas veces lo ha dicho: por la boca muere el pez, cuando dijo: ¿quién soy yo para juzgar? ¿Recordáis aquella frase famosa, verdad? Bien, pues el papa, un verdadero papa, es juez supremo y por nadie es juzgado. Además, las obras exteriores y conocidas están sujetas al juicio de los pastores de almas, sobre todo si provocan escándalo en contra de la moral y doctrina de la Iglesia. Por tanto, también no solo se reconoció como que no es papa verdadero, sino que ni siquiera es pastor. Un verdadero papa tiene el deber de juzgar, y Bergoglio dice: ¿quién soy yo para juzgar? Además, recordad la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 14 al 15, cuando dice: el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu, para él son tonterías, y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie lo puede juzgar. Fijaos, el hombre espiritual lo juzga todo, dice la palabra de Dios, y a él nadie lo puede juzgar. Por tanto, cuando Bergoglio afirmó ¿quién soy yo para juzgar?, está reconociendo sin darse cuenta dos cosas. Primero, que él no es papa verdadero, ni siquiera pastor de almas, y en segundo lugar, está reconociendo que es un hombre carnal, porque el hombre espiritual lo juzga todo, como dice la palabra de Dios, y a él nadie lo puede juzgar. Hombre carnal y ni siquiera es pastor. Fijaos cómo por la boca muere el pez. Desde 2013 hasta la actualidad 2023 hemos tenido, por tanto, 10 años para abrir los ojos a la realidad. Una realidad que siempre supera la ficción. Estamos, por tanto, ante un golpista de la mafia de San Gallo, usurpador del trono petrino. La Chiesa non ha mai fatto un'operazione di tipo, fra virgolette, democratica, ossia di eleggere delle persone con il consenso di una base popolare e nemmeno tirare fuori da quello che la gente pensa quello che la Chiesa deve insegnare. La Chiesa deve insegnare quello che ha detto Gesù e basta, no? È così semplice. Lei è certo che l'elezione di Papa Francesco è stata orchestrata Sì. di quel gruppo di San Ne sono Gallen? assolutamente sicuro. 10 años para terminar de identificar quién se esconde detrás de este destructor en grado sumo. Un falso judío que aparenta ser católico, pero que es maestro cabalista masón, como su amigo íntimo Sergio Berman. ¿Con qué se podrá encontrar el lector cuando pueda leer el libro? Bueno, con una semblanza de Bergoglio, del Papa Francisco, como maestro que es, como líder que demostró ser al encabezar la Iglesia Católica en la Argentina y liderar determinados procesos que creo que son muy relevantes para nuestra memoria más reciente. Y bueno, ahora investido como estadista, ¿no? Es un jefe de Estado y desde el Vaticano, liderando no solamente los cambios para la Iglesia Católica, sino para toda la humanidad, que lo ve como un referente indiscutible. ¿Cómo se encuentra el libro dividido, capítulos? Bueno, tiene estas tres secciones: una la semblanza como maestro, de alguna manera yo reconozco en Bergoglio mi rabín, un maestro inspirador para involucrarme desde lo religioso y desde la sociedad civil en lo político y en lo público. 10 años hemos tenido para entender, sin ningún género de duda, que estamos ante un personaje entregado a la sinagoga de Satanás y a la sinagoga judía. Bergoglio conspira contra la verdad del Evangelio por medio de la mentira, el error, la confusión y la ignorancia. Doctor don Antonio Caponeto. Si alguna vez estuvo en el sendero de la verdad,
¿Cree que algo o alguien se le cruzó en su camino y le hizo abandonarla? Es un enigma porque, mirando yo ahora retrospectivamente, yo a él lo conocí en 1992. Mirándolo retrospectivamente, yo no sé si estaba con nosotros, pero no era de los nuestros, como dice San Juan. Hoy me inclino a pensar en eso. Él fingía y simulaba que estaba con nosotros, pero no era de los nuestros. No sé si pasó algo o alguien en su vida que lo llevó a la traición, a la defección o a la apostasía. Indudablemente pasaron los judíos y pasaron los masones, de eso no hay duda. Pasaron porque está documentado ese paso. Y él prefirió ser fiel a la sinagoga y a la sinagoga de Satanás, prefirió ser fiel a eso y no a la Iglesia Católica. Entonces, indudablemente eso también se puede decir. Se pueden decir las dos cosas. Se puede decir, estaba con nosotros pero no era de los nuestros, primero. Segundo, precisamente porque fingía o porque simulaba, cuando pasa la judeo-masonería, este hombre se entrega, se ofrece, se vende, traiciona y se constituye en uno más de ellos. Finalmente deja de fingir, deja de simular. 10 años para llegar a una conclusión que quizás sea la más impactante de todas y que explica por qué es el destructor en grado máximo Jorge Mario Bergoglio. ¿Por qué? ¿Por qué es el destructor en grado máximo? Porque estamos ante un seglar, que ni siquiera es sacerdote, ni siquiera es diácono. Por tanto, es un seglar revolucionario, infiltrado, marxista, que nunca quiso realmente ser sacerdote, solamente aparentarlo. Eso lo hemos explicado sobradamente en una investigación que se ha hecho al respecto en un PDF que lo explica maravillosamente con un estudio jurídico canónico y que está a disposición del que lo quiera ver. Y que lamentablemente pocos católicos se han hecho eco de dicho estudio. Algunos sí, incluso públicamente lo han presentado, pero otros siguen ignorándolo cuando es una realidad que está ahí para todos, para que todos lo podamos ver. Por tanto, si no es, además aparenta ser papa, aparenta ser obispo, él sabe, mejor que nadie, que no es ni siquiera diácono, pues nunca recibió el diaconado, quedándose solo en subdiácono. Y su ordenación sacerdotal fue por tanto ilícita y entendemos claramente que inválida por todos los enjuagues en los que participó, sin contar con los obispos titulares del momento de Buenos Aires en el año 1969 para su supuesta ordenación sacerdotal. Y porque la ausencia de prueba diabólica exigida en estos casos para confirmar los extremos que aquí se ponen sobre el tapete, se queda confirmado por los mensajes verdaderos que nos dio Nuestra Señora, la Virgen Pura y Dolorosa en Umbe, en España, donde se nos dice, por ejemplo, el 4 de junio, avisándonos de esta impostura religiosa que se nos venía encima, dijo la Virgen: no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, pero a los fieles creyentes los bendecirá el Señor. O sea, este falso papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles. ¿Por qué? Porque no es ni diácono siquiera, y mucho menos un sacerdote válidamente ordenado. No tiene el poder de bendecir, nos lo avisa la Virgen para entender ante quién estamos. Alcanzar esta impostura religiosa de los enemigos de la Iglesia con este falso papa y la usurpación del trono petrino ha sido un camino largo, arduo y bueno, muy paciente, que los enemigos de la Iglesia han seguido hasta conseguirlo, y vamos a hacer un breve recorrido histórico para explicarlo. Breve recorrido histórico hasta la toma del vértice de la Iglesia por Satanás. Estamos viviendo el tercer secreto de Fátima. Recordemos el dato de que San Maximiliano Kolbe, el santo polaco, sacerdote santo polaco que fundó la milicia de la Inmaculada para luchar contra todo esto, en 1917 estaba en Roma, en los alrededores del Vaticano, y vio en la plaza de San Pedro una pancarta clarísima
que hablaba de este tema y un cántico que decía: Satán tendrá que reinar en el Vaticano, el Papa formará parte de su guardia suiza. 1917. El cántico de los masones era claro: Satán tendrá que reinar en el Vaticano, el Papa formará parte de su guardia suiza. En 1738, el Papa Clemente XII publicó Masonería, Bula in eminenti apostolatus specula o in eminenti. Ya la Iglesia, a través de sus papas, empezaba a advertir sobre la masonería, el peligro que suponía para la Iglesia como enemigos declarados de ella. Luego aparecerán muchos más documentos y encíclicas donde los papas van a confirmar cada vez con mayor firmeza este tema. En 1789, la Revolución Francesa, con los principios masónicos como lema: libertad, igualdad y fraternidad. En 1818, la masonería italiana luciferina de los Carbonarios aprobó el documento titulado La Alta Bendita, la Alta Venta en español, una serie de instrucciones permanentes o código de reglas, entre cuyas reglas y comentarios dicen lo siguiente: es un deber de las sociedades secretas hacer el primer ataque a la Iglesia y al Papa, con el objeto de conquistarlos a los dos. La obra para la que nos ceñimos no es una obra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar muchos años, tal vez un siglo. Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar, así como los judíos esperan al Mesías, es un Papa de acuerdo a nuestras necesidades. Necesitamos un Papa para nosotros, si tal Papa fuera posible. Con ese Papa marcharemos de forma más segura al asalto de la Iglesia que con todos los libritos de nuestros hermanos franceses e ingleses. En un plazo de 100 años, los obispos y sacerdotes creerán que están marchando detrás de la bandera de las llaves de Pedro, cuando en realidad estarán siguiendo nuestra bandera. Las reformas tendrán que ser introducidas en nombre de la obediencia. Y aquí ya tenemos la clave. La clave es arrastrar a los sacerdotes y a los fieles por medio de la falsa obediencia. Y todo porque creerán que están siguiendo a un verdadero papa cuando es falso, es un impostor. Bueno, pues en 1821, si esto salió en 1818, este documento de los enemigos, 3 años después, Pío VII publica Ecclesiam a Jesucristo, documento que, entre otras cosas, dice que los francmasones han de ser excomulgados por sus conspiraciones contra la Iglesia y el Estado. Durante el pontificado de Gregorio XVI, unos años después, de 1831 al 46, cayó en sus manos el documento antes referido de alta venta de los Carbonarios, y de ahí en adelante todos los papas van a ser totalmente conscientes del deseo que tienen los masones de usurpar la sede petrina, dándole, por tanto, a este tema la importancia que merece. El punto culmen lo vamos a tener con el Papa León XIII, con su encíclica Humanum Genus de 1884, donde dice lo siguiente: el género humano, después de apartarse miserablemente de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio, quedó dividido en 2 campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la Iglesia verdadera de Jesucristo. Los que quieren adherirse a esta de corazón, como conviene para su salvación, necesitan entregarse al servicio de Dios y de su unigénito Hijo, con todo su entendimiento y con toda su voluntad. El otro campo es el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer a la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Ante un peligro tan inminente, en medio de una guerra tan despiadada y tenaz contra el cristianismo, es nuestro deber señalar el peligro. Descubrid los adversarios. Fijaos lo que dice, es nuestro deber, y ahí me incluyo yo y te tienes que incluir tú también. Nos tenemos que incluir todos, junto al Papa León XIII.
es nuestro deber señalar el peligro. Ojo, que es lo que hacemos con este vídeo y con todo el trabajo que estamos haciendo en este canal. Señalar el peligro es nuestro deber, descubrir a los adversarios. Por eso los que dicen que lo que estamos haciendo está mal, no, el Papa nos anima a que lo hagamos. Descubrir a los adversarios, resistir en lo posible a sus tácticas y propósitos, para que no perezcan eternamente aquellos cuya salvación nos está confiada y para que no solo permanezca firme y entero el reino de Jesucristo, cuya defensa nos hemos tomado, sino que se dilate todavía con nuevos aumentos por todo el orbe. Nuestros antecesores, los romanos pontífices, continúa el Papa León XIII, velando solícitamente por la salvación del pueblo cristiano, conocieron la personalidad y las intenciones de este capital enemigo tan pronto como comenzó a salir de las tinieblas de su oculta conjuración. Qué importante esta expresión, oculta conjuración. Luego vamos a ver por qué. Los romanos pontífices, previendo el futuro, estamos hablando de 1884, cuando escribe esto el Papa León XIII. Los romanos pontífices, previendo el futuro, dieron la señal de alarma frente al peligro y advirtieron a los príncipes y a los pueblos para que no se dejaran sorprender por las artimañas y las asechanzas preparadas para engañarlos. Y hasta aquí vamos a leer del Papa León XIII, de esta encíclica, y nos quedamos con esta última expresión, para engañarlos. El fin último de estos enemigos, disfrazándose de ángel de luz, que es una estrategia típica de Satanás, disfrazarse de ángel de luz, es engañar a los fieles. ¿Para qué? Para llevarlos por medio de la falsa obediencia a lo que ha dicho Bergoglio a esa madre italiana: de pronto nos vemos en el infierno. ¿Veis? ¿Veis? Sencillo. Así es. Así es. Esta oculta conjuración de la que hablaba el Papa León XIII fue descrita, ni más ni menos que muy claramente, por el jesuita Malachi Martin, que fue secretario de un cardenal, el cardenal Bea, y que conoció el tercer secreto de Fátima, lo leyó, pero no pudo, bajo juramento, no pudo compartir exactamente cuál era, pero nos dio muchas pistas. Bien, pues Malachi Martin en su libro, El último Papa, avisó de la entronización de Satanás en el Vaticano, en 1963, mediante una conjura oculta de los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia, que es de la que nos advertía el Papa León XIII. Antes de ello, Albert Piquet, pilar de la masonería, nació en 1809 y murió a finales del siglo XIX, en 1891, ya expresó claramente los planes conspirativos de los verdaderos dirigentes de la masonería. Él decía: dentro de poco el mundo vendrá hacia nosotros por sus soberanos y pontífices, constituiremos el equilibrio del universo y gobernaremos a los amos del mundo. El ataque contra la Iglesia y el Estado está simbolizado en el grado 30, grado de los caballeros de Kadosh, que en hebreo significa consagrados, durante el cual el candidato apuñala de manera ritual a una tiara papal simulada, junto a una corona también simulada, colocada sobre dos calaveras humanas, al tiempo que gritan: «muera la impostura». Fijaos, los enemigos de la Iglesia, los masones, gritan «muera la impostura» al Papa, lo consideran un impostor, a la Iglesia, tienen verdadero odio a la Iglesia. Esto lo hacen en el grado 30. Seguimos. En ese proceso de infiltración y usurpación del trono petrino, llegamos al siglo XX. Habíamos leído la encíclica de 1884 del Papa León XIII. Bueno, pues vamos a llegar ya al siglo XX, a 1900. A principios de 1900, ojo con lo que ocurre con el cardenal Rampolla del Tíndaro, quien en 1903 estuvo a punto de ser elegido papa en un cónclave. Un cónclave válido, no como el de Bergoglio, que fue inválido. El cónclave ese de 1903, absolutamente válido. Pero fue impedido in extremis, a ultimísima hora, por pura providencia divina. Este personaje, el cardenal Rampolla, estaba afiliado a la Otto, que es una orden masónica luciferina peligrosa donde las haya. Gracias al veto del emperador austríaco se terminó eligiendo al que luego sería el Papa San Pío X. Bien, eso fue en 1903.
Ahora nos vamos a 1917, seguimos este breve recorrido histórico donde ya os había contado lo que había visto el gran santo polaco, Maximiliano Kolbe. Un joven Kolbe, luego santo canonizado, estudiaba en Roma y vio una manifestación de masones muy anticlericales y groseros en la plaza de San Pedro. Celebraban su aniversario 200 de la masonería, que fue fundada en 1717. Bueno, pues en 1917, celebrando los 200 años, recordamos que ya no existían los estados pontificios, que por tanto la plaza de San Pedro pertenecía al Estado italiano, no había Estado Vaticano, y los masones consideraban que la Iglesia estaba a punto de desaparecer. Kolbe escribió que vio cómo se colocaban con su estandarte bajo las ventanas del Vaticano. En ese estandarte el arcángel San Miguel aparecía caído en el suelo bajo los pies de un Lucifer triunfante. Por cierto, Bergoglio en 2013, recién que usurpó el trono papal, hizo también una ceremonia con San Miguel en los jardines del Vaticano, pero absolutamente esotérica, como siempre, con sus enjuagues y sus engaños. Pues aquí, en ese estandarte que vio San Maximiliano Kolbe en 1917, el arcángel San Miguel aparecía caído en el suelo bajo los pies de un Lucifer triunfante. Al mismo tiempo, incontables panfletos se distribuían en los que se atacaba desvergonzadamente al Santo Padre. En la plaza de San Pedro se escucha el cántico: Satán tendrá que reinar en el Vaticano, el Papa formará parte de su guardia suiza, la misma tónica, la misma línea de lo que ya había descubierto el Papa Gregorio XVI en los documentos de los carbonarios de la Alta Venta, ese deseo de que los enemigos usurparan la sede papal. ¿Veis? Lo mismo. Satán tendrá que reinar en el Vaticano, el Papa formará parte de su guardia suiza. Curiosamente, esto lo vio en 1917, mismo año en que la Virgen de Fátima dio los secretos, uno de los cuales todavía no revelado, el tercer secreto, que habla precisamente de esto, de que Satán tomaría la Iglesia, el vértice de la Iglesia, mediante un falso papa. Lo mismo, y el mismo año. El santo polaco escribió: la Virgen sin mancha, vencedora de todas las herejías, no cederá el paso ante su enemigo amenazante si encuentra servidores fieles, dóciles a su mandato. Ella obtendrá nuevas victorias, más grandes de las que podríamos imaginarnos. Impresionante, ¿verdad? Esto, Agustín Aranda y yo estamos siendo testigos en primerísima persona de esta realidad, de esto que escribió el santo polaco. La Virgen sin mancha, vencedora de todas las herejías, no cederá el paso ante su enemigo amenazante. No cederá el paso ante su enemigo amenazante. ¿Alguien puede pensar que la Virgen Santísima, reina de los apóstoles, madre de la Iglesia, reina de los profetas, se iba a quedar de brazos cruzados? No. Se presentó en Fátima, ocultaron sus mensajes y no se quedó parada. Reapareció en Garabandal, Umbe, Prado Nuevo y tantos otros sitios, y con sus mensajes y su actuación sublime, sabia donde las haya, a un nivel que solamente el cielo puede dar, nos ha advertido y preparado, como ya hemos desvelado en Umbe. Impresionante. La Virgen no cedió, no cederá, escribía el santo polaco, el paso ante su enemigo amenazante si encuentra servidores fieles, dóciles a su mandato. Esta es la clave, ser dóciles a la Santísima Virgen y al mandato que Dios nos dé a través de ella. Así de claro. Ella obtendrá, concluía el santo polaco, repetimos, ella obtendrá nuevas victorias, más grandes de las que podríamos imaginarnos. Pues bien, esta fue la escena que animó a Kolbe a hacer algo, creando el 16 de octubre de 1917, junto con unos jóvenes compañeros, la Milicia de la Inmaculada. Cada caballero de la Inmaculada recibía una medalla milagrosa de la Virgen y rezaba su oración con un añadido: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Por cierto, esta es la jaculatoria favorita de la Santísima Virgen María, así lo ha manifestado en alguna ocasión. Y añadían ellos:
en esa oración, y por todos aquellos que no recurren a ti, especialmente por los masones y todos los encomendados a ti. Es que tenemos el deber de pedir por los masones y por todos aquellos que están confundidos y están confundiendo. El objetivo de Kolbe, podemos leer, era convertir a todos, especialmente a los masones, servir a Dios a través de la Inmaculada, pedir por la conversión también de judíos, cismáticos y herejes. A lo largo del siglo XX la situación se fue sobrellevando lo mejor posible por los papas. Estamos ya surcando el siglo XX, fueron sobrellevando lo mejor que pudieron en esta batalla, que el Papa San Pío X sabía que no estaba terminada, y los que le sucedieron tampoco. Bueno, pues fueron sobrellevando lo mejor que pudieron esta batalla por la infiltración masónica que no cesaba y el control de los seminarios que seguía creciendo por ellos. Y llegamos al 17 de diciembre de 1936, cuando en un lugar de Argentina nace Jorge Mario Bergoglio. El mismo día en que en Polonia Santa Faustina Kowalska, la mística secretaria de la Divina Misericordia, recogía en su diario un horrible sufrimiento por los sacerdotes, un dolor que nunca antes le había ocurrido con tanta dureza sin poder entenderlo, y que ella lo expresó clarísimamente. Justamente ese día, el día que nacía Jorge Mario Bergoglio. No sabía que se podía sufrir tanto, dice la mística polaca. Precisamente en esa década de los años 30, confesará Belladot, tras su conversión a la Iglesia Católica, lo siguiente: en los años 30 introdujimos a más de 1100 hombres en el sacerdocio con la misión de destruir a la Iglesia desde dentro. Ahora están en lugares elevados, desde donde trabajan para debilitar la actitud de la Iglesia contra el comunismo. Bergoglio fue el que dijo que los comunistas son los que piensan como los cristianos. Fijaos, él nunca ha escondido que realmente sea un marxista. La socióloga Anne Hendershot, profesora de la Universidad Franciscana de Steubenville, en Ohio, apunta que la propia Dodd reconoció que su objetivo demoníaco más importante era destruir la fe del pueblo católico, mediante la promoción de una pseudo-religión de justicia social que se parecía al catolicismo, pero que claramente no era verdadera. Bien, pues llegamos al 13 de diciembre de 1969, fecha de la pseudo-ordenación sacerdotal de Bergoglio, el destructor infiltrado entre los jesuitas, documentada su entrega a la sinagoga de Satanás y a la sinagoga judía, como hemos escuchado al profesor argentino don Antonio Caponeto. Y unos años antes de esa pseudo-ordenación sacerdotal de Bergoglio, se desempeñaba el Concilio Vaticano II, donde se alertó a los obispos del peligro en el que se movía la Iglesia con la entrega de un panfleto titulado Complot contra la Iglesia de Maurice Pinay. Según, como ya hemos dicho, cuenta el jesuita Malachi Martin, hicieron una conjura mediante una ceremonia secreta en la Capilla Paulina del Vaticano, donde algunos cardenales y obispos de la masonería eclesiástica hacen la entronización de Satanás, una conjura en la que se comprometían a alcanzar el trono petrino en un máximo de 50 años. Esto, todas las veces que lo digamos, son pocas, porque eso fue en junio del 63 y justo pocos meses, 3 meses antes de que caducara esa conjura, Bergoglio daba el golpe de estado y usurpaba el trono petrino y conseguía que esa conjura se consolidara, se cristalizara, se hiciera realidad. No es por tanto casualidad que llegara en marzo de 2013 el golpe de estado contra Benedicto. Sin embargo, antes de dicho golpe de estado, los papas ya venían advertidos de qué iba el tema, de qué iba la película, cuáles eran las intenciones enemigas. Recordemos lo que pasó en el cónclave de 1958. Siri era el candidato del bloque conservador frente a Montini, arzobispo de Milán, pero el genovés solo tenía 52 años. Ante el bloqueo de las votaciones se buscó un tercer candidato, Angelo Giuseppe Roncalli, que se convertiría en Juan XXIII. 2 días antes de la elección del Papa Bueno, así llamado, algunos sostienen que hubo unos minutos de humo blanco antes de que la fumata se convirtiera en negra. Los seguidores de la teoría de la conspiración mantienen que la persona que realmente fue elegida fue Siri, que habría dimitido por amenazas del Kremlin. La historia fue alimentada por el periodista Paul L. Williams, que dedicó un capítulo a la presunta trama en su libro The Vatican Exposed,
en el que investigaba sobre las finanzas vaticanas. El escritor se basaba en supuestos informes desclasificados del FBI y de la CIA, de los que nunca se ha sabido nada. Una corriente en la Iglesia conocida como sedevacantismo siempre ha negado la legitimidad de los últimos papas, a partir de Juan XXIII, algo que nosotros en ningún caso apoyamos, y lo que sí que hacemos es que no negamos que eso haya podido ser una realidad, que la masonería eclesiástica, ya muy infiltrada y dentro de la Iglesia Católica con mucha influencia de sus lobos dentro del Vaticano, influyera para que se cambiara algún papa y se terminara eligiendo otro, pero eso no impide que fueran papas legítimos, verdaderos, como fue Juan XXIII y Pablo VI, incluso Juan Pablo I, después de que fuera asesinado Juan Pablo I, pues llegaría Juan Pablo II, que también era un papa verdadero, en un cónclave también verdadero. ¿Influyeron? Sí. ¿Cambiaron algún papa con sus influencias? Sí. Pero hay que saber discernir cuáles fueron verdaderos papas y cuáles no. La Virgen ha confirmado la veracidad, autenticidad de estos papas desde Juan XXIII en varias ocasiones, y el propio San Pío de Pietrelcina, si bien nos advirtió de las intenciones de los enemigos, nunca dijo que fueran papas falsos, que no fueran papas, ni Juan XXIII ni Pablo VI. Él murió en 1968. San Pío de Pietrelcina nos habría advertido de que no eran papas verdaderos. En fin, eso está claro, que fueron papas verdaderos, aunque los enemigos pudieron influir, porque fijaos lo que nos dijo la propia Virgen en el mensaje central de 23 de mayo de 1971. En el periodo de tiempo que queda, cambiarán 2 papas más. El siguiente a este será bueno, pero morirá pronto, y el próximo será injusto. La Virgen dice claramente que cambiarán 2 papas más, lo cual nos indica que ya hemos dicho que antes hubo otros cambios hechos por los enemigos, porque el cambiarán, la Virgen se refiere a los enemigos. Los papas no se cambian, se suceden de una forma natural y legítima. Y cuando dice que el siguiente a este, porque es en tiempos de Pablo VI, será bueno pero morirá pronto, literalmente se está refiriendo a Juan Pablo I, y el próximo será injusto. La Virgen ya hemos explicado repetidamente que se está refiriendo a Bergoglio, y ya hemos explicado por qué. Golpista usurpador del trono petrino, y que consigue confirmar esa conjura contra la Iglesia con la entronización de Satanás casi 50 años antes de que se cumpliera el plazo. Bien, pues después de este breve recorrido histórico, donde hemos podido ir entendiendo que además nos han faltado dar datos como lo que hizo el Papa Juan Pablo II con el Código de Derecho Canónico en el 83 y demás, pero lo comentaremos luego si acaso. Con este breve recorrido histórico llegamos a lo que es la realidad actual en el año 2013. 10 años, desde 2013 hasta ahora, 2023, que Dios nos ha dado tiempo, sobradamente tiempo, para que entendamos lo que está pasando en la Iglesia, el contexto histórico único en el que estamos, la última prueba de la Iglesia, el 675 del Catecismo, el Mysterio Iniquitatis desvelándose ante nuestros ojos, mediante una impostura religiosa al precio de la apostasía de la verdad. Eso dice ese número del Catecismo. 10 años para analizar la renuncia inválida de Benedicto y escuchar a canonistas independientes que lo tienen claro. Benedicto siempre siguió siendo el único papa verdadero porque retuvo el munus. 10 años para poder ver el desprecio de Jorge Mario Bergoglio a 4 cardenales que, haciendo uso de su derecho y obligaciones, le presentaron 5 dubias que él no quiso contestar, gritando así al mundo entero que él no era papa. Cuando quiso contestar Bergoglio de una forma indirecta a través de obispos argentinos, confirmó oficialmente que rompía del todo con la fe y la moral de la Iglesia, porque convirtió en magisterio la interpretación de los obispos argentinos, la convirtió en magisterio. Y aquí no pasó nada. Todos miraron para otro lado, una actitud, la de Jorge Mario Bergoglio, que, como digo, fue un grito a los 4 vientos: yo no soy papa, yo no contesto a los cardenales y doy por buena la interpretación errada
y herética de los obispos de Buenos Aires. Hemos tenido 10 años para poder ver muchos otros casos donde Jorge Mario Bergoglio no contestó a otras personalidades católicas eso que él presume de tender puentes, de ser inclusivo, de ser dialogante con todos, etc. Pero no les contestó. Cuando recibió una carta firmada donde se expresaban las 7 herejías clarísimas que había cometido, quedaban claramente demostradas, a él no le importa eso, a él lo que le importa es que le den tratamiento de papa y que le respeten, aunque él odie al papado, pero le da eso poder para poder seguir haciendo y deshaciendo a su antojo dentro de la Iglesia. Bergoglio presume de lo que no hace, acoge feliz a todos los pecadores públicos, confundiendo a todos, pues los engaña al decir que Dios les ha hecho así y no les mueve a conversión. Lo que no tiene tiempo es para recibir al cardenal Zen, a quien oculta el pacto secreto con el Partido Comunista Chino, quien sufrió en sus carnes lo que calificó como la mayor traición posible a la Iglesia Católica en China. 10 años hemos tenido para ver una y otra vez todo tipo de burlas y ataques de Bergoglio contra la fe y la moral de la Iglesia, herejías, blasfemias y demás que no vamos a repetir aquí, que tenéis el Denzinger Bergoglio, que durante 4 o 5 años se cansaron de publicar casi en 2000 páginas sacerdotes con respuestas que explicaban cuál era la verdadera doctrina y moral de la Iglesia Católica, errores, herejías, blasfemias de Bergoglio, cada una más cruel y más dañina para el que lo lee, para el que lo escucha. No es aconsejable escuchar nada de Bergoglio por el daño que hace. Así que no las vamos a repetir, porque no vale la pena. Quien hasta esta fecha no se haya enterado, pues, en fin, es su responsabilidad. 10 años hemos tenido para ver que quien firma un pacto secreto con China es él y nadie más, ningún papa anterior. Benedicto se negó a firmar el pacto que sí firmó Bergoglio, que supone una traición a la Iglesia Católica fiel catacumbal de alguien que se retrata claramente como cismático y que permite que el Partido Comunista Chino ateo sea el que nombre obispos en esa iglesia. ¿Qué os parece? Uña y carne con esa falsa iglesia, porque falso es Bergoglio. 10 años para ver cómo el cismático Bergoglio demuestra que es él el cismático porque hace un homenaje a Lutero, el gran hereje, a quien puso como modelo y ejemplo evangélico. 10 años para ver que el Evangelio de Bergoglio no es el verdadero y por tanto, como insiste San Pablo, y es palabra de Dios, hay que declararlo anatema, maldito. Sea quien sea que te traiga un Evangelio distinto al que nosotros os hemos traído los apóstoles, ha de ser declarado como maldito. 10 años hemos tenido, desde el 2013 al 23, para escuchar su sentido de humor demoníaco con ejemplos interminables y nauseabundos. Santo Padre, soy seminarista de la U. ¿Qué culpa tengo? Santo Padre, soy seminarista de la U. ¿Qué culpa tengo? El Vaticano censuró un video en el cual aparece el Papa Francisco sosteniendo una botella de whisky escocés y proclamándolo como la verdadera agua bendita, según el medio británico Daily Record. Durante una visita al Palacio Apostólico del Vaticano por parte de un grupo de sacerdotes estudiantes, en el cual se grabó el video, el sumo pontífice recibió como regalo una botella de la emblemática bebida alcohólica. El material iba a formar parte de un nuevo documental sobre seminaristas en el Colegio Escocés de Roma, pero la Santa Sede decidió omitir esa parte. Pobrecito. ¿Y cuándo entran en la cárcel? Hasta ahora le pedí matrimonio. 10 años hemos tenido para despertar del letargo al que los medios de comunicación de masas nos sumen con su total y absoluto apoyo a este personaje puesto por el globalismo satánico que tiene el control de todos los medios, haciendo lo antes nunca visto: películas y documentales para la mayor gloria del impostor. Recordemos esa película de infausto recuerdo, Los dos papas. What is that plant? It's oregano. Your gardener gave it to me. You're very popular. I just try to be myself.
Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much. Confidential church documents were allegedly leaked to the press, alleging corruption and misconduct among the clergy. I hope this business is not too distressing. Does a shepherd run away when the wolves appear? We are moving in directions I can no longer condone. I've struggled to do what must be done, but I've lost. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You're mistaken. You are... Silence! I cannot play this role anymore. There's a saying, God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I should quite like to see my correction. Cuando tenga la piel. O ese documental Yo Francisco, un documental donde él pues se da gloria a sí mismo. Por primera vez en la historia, el Papa abre sus puertas para abordar las preguntas y problemas a los que nos enfrentamos. Como un líder cuya fe inspira al mundo. Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede. Buonasera. 10 años hemos tenido para que nos enteremos que la Iglesia puede promover que la gente comulgue su propia condenación, como lo que pasó tras Amoris Laetitia. Claro que hablamos de una Iglesia ocupada por el enemigo y que la lleva hacia la perdición, a convertirla en la gran ramera, y que va en una canoa con la Pachamama, no en la barca de San Pedro con la Santísima Virgen. La verdadera Iglesia no podrá nunca estar en comunión con este personaje y sus reformas revolucionarias. 10 años hemos tenido para ver cómo este personaje destruye por completo el Código de Derecho Canónico. 10 años hemos tenido para ver cómo revoluciona y destruye a la Curia Romana, especialmente la doctrina para la fe. Ya no importa ser fieles a la doctrina, ser ortodoxos, escrupulosos con la verdadera fe. Ahora lo que importa es solamente la pastoral, y a través de la pastoral ir falsificando cada vez más la verdadera fe, en la que valga todo. En la que un sacerdote te pueda decir una cosa, para un sacerdote una cosa sea pecado y para otro no lo sea, ¿verdad? Porque la doctrina de la fe se lava las manos y mira para otro lado. 10 años hemos tenido para ver cómo se convierte este personaje Bergoglio en el máximo promotor de toda la historia de la Iglesia de motus proprios, con grandísima diferencia sobre el segundo Papa. ¿Para qué? Para poder hacer y deshacer por cuenta propia lo que quiera y lo que considere oportuno contra la Iglesia Católica. 10 años para ver cuánto odia Bergoglio a todo lo que sea verdaderamente católico. La Santa Misa tradicional, creando tradiciones custodes para mayor burla, hasta usa nombres con los que burlarse de sus tradiciones. Pues eso, 10 años para ver cómo odia todo lo que sea verdaderamente católico. La Santa Misa tradicional, a los católicos fieles, a los que insulta con multitud de apelativos despreciativos. Conejas, llamó a las madres católicas que tenían muchos hijos. Y bueno, el número de insultos y de apelativos es casi infinito. Odia a los institutos religiosos fieles, a los seminarios florecientes que aman a la Eucaristía. Odio a las congregaciones católicas de vida en clausura. Católicos fieles a los que escudriña, comisaría y cierra sin contemplaciones ni escrúpulos de ningún tipo y con excusas variopintas, absurdas, que solamente muestran quién es y qué intenciones tiene. 10 años hemos tenido, hasta este año 2023, para poder ver que la masonería es feliz, exulta con este sujeto, porque es de los suyos, y lo aplaude y vitorea y defiende constantemente con toda tranquilidad y descaro, porque se sienten impunes. 10 años hemos tenido para que
trabaje Bergoglio desde el primer momento en la consolidación de la Agenda 2030, a la que siempre ha defendido, apoyado, ha dicho que es un signo de esperanza para la humanidad. ¿Qué más necesita la gente para darse cuenta de lo que es la Agenda 2030 y quién la lidera, que es Bergoglio? 10 años para que él vaya trabajando en la única religión mundial, con el pacto firmado en Abu Dhabi en 2019, donde relega a Cristo, lo margina por completo, se burla de él una vez más y dice que todas las religiones son queridas por Dios, falsificando la realidad, o como siempre deformándola con insidias. 10 años hemos tenido para que veamos sus múltiples estrategias masónicas, que en este canal os hemos explicado, porque quien no entienda las estrategias masónicas que él emplea constantemente, pues fácilmente puede ser engañado, o se puede autoengañar, o puede seguir siendo un ciego voluntario, o puede dar marcha atrás cuando ya estaba viendo la realidad, sin terminar de identificar quién se esconde bajo su fachada hipócrita y falsa. Pues vamos a recordar algunas de esas estrategias masónicas que usa constantemente Jorge Mario Bergoglio. Por ejemplo, el doble discurso masónico para engañar a los incautos, diciendo muchas veces cosas totalmente católicas para que quien no quiera ver, no vea. Es la estrategia también de la revolución marxista. 2 pasos hacia adelante, 1 hacia atrás. Un uso constante de medias verdades, que son las peores mentiras. Así trabaja Bergoglio constantemente, con uso de medias verdades, y claro, son medias verdades. ¿Quién va a decir que son mentiras? Pero son solo medias verdades, que son las peores mentiras. Bergoglio, otra estrategia es el uso constante de la transferencia de culpa, la transferencia de culpa, siendo que acusa o critica todo aquello que precisamente él promueve. Esto es una realidad. La transferencia de culpa, uso constante que hace, acusa y acusa, critica, echa en cara aquello que él promueve. Un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta, o enferma, o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. Esto es una realidad. La transferencia de culpa, uso constante que hace, acusa y acusa, critica, echa en cara aquello que él promueve. Otra estrategia que él hace abundantemente es esconderse en el más absoluto de los descaros, para que la gente no pueda creer lo que tiene ante sus propios ojos, que no es otra cosa que un ladrón de almas para Lucifer, y que trata de robar para sí la gloria que pertenece a Cristo, un salteador que no pasa por la puerta, sino salta por la valla, con ese golpe de estado que dio a Benedicto. Si tú estás viendo en una tienda a alguien que roba con mucho descaro, llevándose un televisor, puedes pensar que es un trabajador de la empresa. ¿Cómo se te va a ocurrir pensar que es un ladrón que lo coge y sale por la puerta sin pagar? No te lo puedes ni imaginar de tanto descaro que tiene. Así actúa Bergoglio, con absoluto descaro. Pero
La estrategia masónica que más disfruta Bergoglio y que para la cual demuestra que tiene su sello diabólico de identidad más claro, y que no solamente es una inteligencia humana la suya, sino preternatural, diabólica, es la gran habilidad y capacidad que tiene para confundir, para ser ambiguo, para decir sin decir. Para confundir constantemente, siempre abiertos a la libre interpretación del que está escuchando, de esa manera no puede ser claramente acusado, y los pecadores quedan enmarañados en su discurso, en las redes del pecado, confirmando en el pecado la confusión, el engaño, casi nunca en la verdadera fe, salvo cuando él le puede interesar en su doble discurso para atraer a los católicos ingenuos o ciegos voluntarios. Por tanto, estas son las estrategias masónicas fundamentales que constantemente utiliza y todas las suele mezclar de una forma o de otra, y así su discurso es verdaderamente venenoso. 10 años hemos tenido para ver una y otra vez cómo Bergoglio es incapaz de contestar a los niños que le han preguntado por el verdadero sentido del sufrimiento. Siempre se sale por las ramas y a lo sumo contesta con un lacónico: lo siento, no sé, no tengo respuesta. Esto es una blasfemia y una burla a Cristo y a la verdadera fe donde las haya. Nada más que tenemos que recordar las enseñanzas de la Virgen en Fátima, que ella mostró a los niños el infierno y les pidió ayuda para hacer sacrificios y penitencias y oraciones por los pecadores, porque muchas almas se condenan, ya que nadie pide, se sacrifica y mortifica por ellas. La Virgen lo pidió claramente. Ahí, solamente con ese capítulo, tenemos la respuesta al sufrimiento humano. ¿Cómo podemos combatirlo y enfrentarlo? Uniéndonos a la pasión de Cristo, obviamente. 10 años, por tanto, hemos tenido para confirmar también el profundísimo odio que tiene Bergoglio a la Virgen Santísima, al quinto dogma mariano, diciendo que la Virgen no es corredentora, diciéndolo con rabia, tratando siempre de rebajarla al máximo, como si la Virgen no fuera la humildad personificada, ¿verdad? Pero precisamente porque es la más humilde, en ella tiene que resplandecer la verdad, porque humildad es andar en verdad, y Bergoglio la difumina y por tanto llega a decir incluso que no nació santa, sino que se hizo santa. Fijaos qué blasfemia más grande, y cuántas otras más ha dicho que no voy a repetir, porque ya he dicho que es muy dañino escuchar lo que él dice y hace. Es muy dañino, pero aquí tenemos que dar unas pinceladas para que los que todavía no han visto vean definitivamente. 10 años hemos tenido para ver que es absolutamente incapaz de arrodillarse con devoción y adoración ante Jesús, Eucaristía, se niega siempre en rotundo. Ahora ya tiene la excusa perfecta con su teatro de la rodilla. Sea verdad o sea mentira, me da igual. Ha tenido muchos años para arrodillarse ante Jesús, Eucaristía, y siempre ha procurado no hacerlo. Tiene verdadero horror. Y esto lo dijo Benedicto XVI, la incapacidad para arrodillarse ante Jesús es un signo inequívoco de lo diabólico. Sin embargo, Bergoglio se ha arrodillado frecuentemente ante los protestantes en templos protestantes o ante los políticos sudaneses, como vimos al principio de este vídeo, a los que besó insistentemente sus zapatos, en un acto, una vez más, de falsa humildad, porque en él predomina lo falso, la fachada. Hemos tenido 10 años para darnos cuenta de que Bergoglio está totalmente entregado a los amos de este mundo, últimamente firmando con ese encuentro del capitalismo inclusivo, los máximos dueños, amos de este mundo, las familias dueñas de este mundo, a las cuales sirve dócilmente. Y es que Bergoglio prepara y alfombra el camino a quien ha de gobernar el mundo en una dictadura mundial que Bergoglio él mismo ha alentado con su falso acto de amor gravísimo, ese apoyo, esa campaña. Recordad que incluso en el Vaticano obligó a sus trabajadores a que se metieran en el cuerpo ese falso acto de amor que ya sabemos claramente, las pruebas y los números están ahí, está siendo un genocidio. Solo ha generado
esa campaña de Bergoglio: división, enfermedad y muertes muy crueles. Esos son los frutos de la falsa obediencia, de dejarse arrastrar por este personaje tétrico. 10 años hemos tenido para que nadie tenga excusa alguna. Esta es la realidad. 10 años de misericordia de Dios para que todo el que quiera ver pueda ver y nadie pueda decir: yo no me enteré, yo no vi nada. Pero, ¿qué me estás contando? 10 años de escándalos hemos tenido de todo tipo, financieros, de la banca del Vaticano, de corrupción de todo tipo, últimamente con el cardenal Becciu. Todo tipo de encubrimiento de los más graves pecados y pecadores, corrupciones de todo tipo que él bien sabe, y han sido denunciadas por periodistas como Nicolás Morás, que aunque no es católico, pues en parte presta un buen servicio a la verdad con estas denuncias que él hace. 10 años hemos tenido para que, a pesar de él, pues la gracia de Dios se haya seguido derramando más gratuitamente que nunca para rescatar muchas almas del ateísmo, ese ateísmo que él dice que no importa. Como me dijeron a mí en Polonia, una chica que estaba pidiendo firmas para que se quitara la enseñanza religiosa en la universidad, en los colegios, porque había escuchado que, según ella, el Papa Francisco decía que los ateos también se salvan, que no es importante, que no es decisivo ni nada, la fe ni nada. Fijaos, ahora ¿cómo le convences tú de que el catecismo de Juan Pablo II explica lo contrario, que es un grave daño el ateísmo? Pues así es. La gracia de Dios se ha derramado gratuitamente y ha salvado muchísima gente durante toda esta década que estaban en el ateísmo, en la falta de fe y demás, y les ha rescatado, a pesar de Bergoglio. Porque la Virgen no para de luchar y formar su ejército para esta batalla final, calificada por Monseñor Fulton Sheen hace más de 70 años como colosal y apocalíptica. Ya nos advirtió Monseñor Fulton Sheen sobre este personaje que es Bergoglio, elegido entre los obispos, aunque sea falso obispo, bueno, entre ellos. Pues, aunque Jorge Mario Bergoglio no le guste y se burle de los sacerdotes que hablan del fin de los últimos tiempos y del anticristo, como dijo en una ocasión: ¡qué pérdida de tiempo!, decía así, en tono de burla, refiriéndose a los sacerdotes que hablan del anticristo y los últimos tiempos. En una parroquia, un sacerdote predicó sobre el anticristo, sobre la pérdida de la fe en Europa, también sobre el ecumenismo dentro de ese panorama catastrófico de confusión. Qué pena, qué pérdida de tiempo. No es cierto que sea una pérdida de tiempo que advirtamos una y otra vez sobre los últimos tiempos en los que ya estamos, en concreto en el 675, y sobre el anticristo que está a punto de gobernar en el mundo. No, porque el que avisa no es traidor, la gente tiene que saber el contexto en el que se mueve. Muchos se autoengañan pensando: bueno, esto ya pasará, esto será un periodo histórico más en la Iglesia. No es un periodo histórico más. Por eso Bergoglio no quiere que los sacerdotes hablen ni del anticristo ni del fin de los últimos tiempos, y lo califica como una pérdida de tiempo. Y es que Bergoglio está al servicio del otro, y quien está en comunión con Bergoglio tiene un serio riesgo de que le ocurra lo que Bergoglio advirtió a esa madre italiana ingenua con la que hablaba por teléfono y protagonista del principio de este vídeo: de pronto nos vemos en el infierno. Señora, de pronto nos vemos en el infierno, le espetó Bergoglio. Ya lo advirtió el propio Bergoglio al inicio de su falso pontificado con Sorna lo advirtió, diciéndoselo a los cardenales que le acababan de elegir. De manera ingenua y muy gravemente en ese falso cónclave de 2013 les dijo: fijaos, con sonrisa malévola tras su elección, que Dios les perdone por lo que han hecho. Y el cardenal amigo lo contaba, el pobre, de una manera ingenua, lo contaba como si fuera una cosa de sentido de humor. Después también nos sorprendió cuando, después de la cena, da gracias, dice: bueno, buenas noches, hasta mañana, y que Dios les perdone lo que han hecho. Muchas gracias. 10 años, sí, nada más y nada menos que 10 años para que no haya nadie, absolutamente nadie debería de haber en el ámbito católico y en todo el orbe de la tierra,
que pudiera ya tener claro e identificado a este personaje y lo que hay detrás de él, cuáles son sus intenciones, quién lo ha puesto ahí, hacia dónde nos quiere llevar, a la iglesia de Pedro convertida en canoa de la diabólica Pachamama. Obispos que han celebrado también con la Pachamama. ¿Cómo pueden estar tan ciegos? ¿Alguno hasta cardenal? Lo conozco, sé de alguno. Cuando yo me enteré me quedé con la boca abierta. ¿Cómo ha podido celebrar, meter dentro de la iglesia a la Pachamama? Pues así estamos. Por eso estamos en la gran apostasía. La diosa Pachamama, expresión de demonios. Embarazada del anticristo, que es la que Bergoglio llevó a los jardines del Vaticano, embarazada del anticristo al que él sirve. 10 años, por tanto, de cinismo bergogliano, donde teatralizó siempre que se llevaba bien con el Papa, el verdadero Papa Benedicto, al que dio el golpe de Estado y al que presumía o daba la impresión de que quería, pero que quedó retratado sobradamente sin poder impedirlo con disimulo cuando le ofreció el máximo desprecio posible en el día de su entierro. Todos fuimos testigos de esta realidad. En el día de su entierro y en los días previos. Y es que Bergoglio fue uno de los lobos de la mafia de San Galo que participó en el golpe de Estado contra Benedicto, el cual, en su primera misa, después de ser elegido Papa en el año 2005, nos pidió insistente y humildemente que oráramos por él por miedo a los lobos, para que no huyera por miedo a los lobos. Y Bergoglio fue uno de los lobos que finalmente le metió el diente y usurpó la sede petrina. Recordemos cómo lo pedía Benedicto. Il simbolo dell'agnello ha ancora un altro aspetto. Nell'antico Oriente era usanza che i re designassero se stessi come pastori del loro popolo. Questa era un'immagine del loro potere, un'immagine cinica. I popoli erano per loro come pecore, delle quali il pastore poteva disporre a suo piacimento, mentre il pastore di tutti gli uomini, il Dio vivente, è divenuto lui stesso agnello, si è messo dalla parte degli anelli di coloro che sono calpestati e uccisi. Proprio così egli si rivela come il vero pastore. Io sono il buon pastore, io offro la mia vita per le pecore, dice Gesù di se stesso. Non è il potere che redime, ma l'amore. Questo è il segno di Dio, egli stesso è amore. Quante volte noi desideremmo che Dio si mostrasse più forte nella terra, che egli colpisse duramente, sconfiggesse il male e creasse un mondo migliore. Tutte le ideologie del potere si giustificano così. Giustificano la distruzione, ciò che si opporrebbe al progresso e alla liberazione dell'umanità. Noi soffriamo per la pazienza di Dio. E non di meno abbiamo tutti bisogno della sua pazienza. Il Dio che è divenuto agnello ci dice che il mondo viene salvato dal crocifisso e non dai crocifissori. Il mondo è redento dalla pazienza di Dio e va distrutto dall'impazienza degli uomini. Una delle caratteristiche fondamentali del pastore deve essere quella di amare gli uomini che gli sono affidati, così come ama Cristo, al cui servizio si trova.
pasci le mie pecore. Dice Cristo a Pietro ed a me in questo momento. Pascere vuol dire amare, e amare vuol dire anche essere pronti a soffrire. Amare significa dare alle pecore il vero bene, il nutrimento della verità di Dio, della parola di Dio, il nutrimento della sua presenza che Egli ci dona nel Santissimo Sacramento. Cari amici, in questo momento io posso dire soltanto: pregate per me perché io impari sempre più ad amare il Signore, pregate per me. Pregate per me perché io impari ad amare sempre più il suo gregge, voi, la Santa Chiesa, ciascuno di voi singolarmente e voi tutti insieme. Pregate per me. Perché io non fuga per paura davanti ai lupi. Preghiamo gli uni per gli altri. Un Benedicto que, como decimos, cuando murió, su muerte y su entierro expresaron una vez más los sentimientos de Bergoglio hacia él. Un Bergoglio que frustró los planes de un funeral de Estado para Benedicto XVI, ordenando la reducción de los ritos funerarios del verdadero Papa. La Santa Sede envió cartas a las embajadas ante el Vaticano pidiéndoles que no enviaran delegaciones oficiales al funeral. Los únicos jefes de Estado invitados fueron los de Alemania e Italia. El resto, los que quisieron ir, fueron a título privado por su cuenta y riesgo. Así se las gasta Jorge Mario Bergoglio. Un Bergoglio que negó. Sí, no quiso un periodo oficial de luto tras la muerte de Benedicto. No lo quiso en el Vaticano. Un cardenal dijo que fue un asunto intencionadamente recortado y los trabajadores del Vaticano tuvieron que presionar lo indecible para poder acudir al funeral. También le negó las campanadas preceptivas para conmemorar el fallecimiento del Papa Benedicto. La bandera vaticana ondeaba media asta solamente en la fachada de la curia de la Compañía de Jesús, no en el Vaticano. Ni siquiera consideró suspender sus audiencias papales para marcar el periodo entre la muerte de Benedicto y el funeral. Falsas audiencias papales, ya sabéis cómo pensamos en este canal, lo tenemos claro. Y después de todo esto que estamos contando, quien no lo siga teniendo claro, bueno, pues no será porque no se le ha explicado. Lo que pasa es que uno tiene que poner de su parte para buscar la verdad y entender la realidad. Otra cosa que hizo Bergoglio, el féretro iba a quedar desprotegido sin ser velado por nadie durante varias noches. Así, lo iban a dejar solo. Fijaos qué desprecio tan absoluto. La Guardia Suiza se rebeló y negó en rotundo ante tamaño desprecio y de su tiempo libre. Sin cobrar absolutamente un euro, se organizaron para acompañar el cuerpo sin vida del Papa traicionado. Bergoglio ordenó que el cuerpo de Benedicto fuera transportado en minivan desde la residencia monástica Mater Ecclesia del Papa Benedicto hasta la Basílica. Una persona con información privilegiada dijo a Church Militant que esto equivale a negarle un coche fúnebre digno. Bergoglio apenas mencionó al hombre que estábamos enterrando, solo al final, como para despedirse, escribió el escritor ortodoxo Rod Dreher, ex católico. Podría haber pronunciado esta homilía para su mayordomo. Compárese con el detallado y alegre sermón que Benedicto XVI pronunció en el funeral del Papa Juan Pablo II. Bergoglio intervino personalmente para negar a Benedicto XVI la procesión a hombros de su ataúd llevado por portadores del féretro desde el monasterio Mater Ecclesiae hasta la Basílica de San Pedro. Habíamos planeado que el minivan hiciera una breve parada frente a la Casa Santa Marta para simbolizar la continuidad entre los dos papas y honrar a Francisco como papa reinante, pero en el último momento
Francisco dijo que ya no lo quería. Mejor, porque él sabe que no es papa y no hay que honrar a quien no es papa. Claro que sí. Claro que sí. Monseñor Diego Giovanni Ravelli, nombrado nuevo maestro de las celebraciones litúrgicas en 2021, tuvo que persuadir a Bergoglio para que permaneciera en la plaza de San Pedro, mientras el féretro de Benedicto era trasladado a la basílica. Bergoglio indicó su intención de marcharse inmediatamente después de que algunos en la congregación comenzaran a gritar en italiano: Benedetto santo súbito, haz santo Benedicto inmediatamente. Bergoglio dijo que se iba a marchar porque hacía demasiado frío para él. Bergoglio se negó definitivamente a unirse a la procesión hacia las tumbas papales en las grutas vaticanas para la parte final de los ritos funerarios y la inhumación del cuerpo. Un día después del funeral de Benedicto, Bergoglio dio a conocer una nueva constitución apostólica que reorganiza el Vicariato de Roma, una reforma más en su revolución, claro, en la que Bergoglio asume un control más directo de las actividades de la diócesis romana. Incluía una mayor supervisión papal sobre aspectos como el nombramiento de sacerdotes y la revisión de los candidatos a la ordenación. Y es que eso de revisar quién se ordena a él le preocupa mucho. Y otra cosa que hay que decir, el que se haya ordenado bajo su supervisión, bajo su relación directa, pues ya tiene que plantearse hacer otra ordenación sub condiciones, porque el que haya sido obispo, que haya sido ordenado por Bergoglio, pues todo apunta que es una ordenación inválida, porque Bergoglio ni siquiera es sacerdote, como hemos explicado sobradamente. Bien, pues recordemos que Bergoglio, al ser el destructor y no tener presuntamente, y de acuerdo a lo antes explicado, una ordenación sacerdotal válida, hace que sus ordenaciones a los obispos y sacerdotes sean nulas. El destrozo contra la Iglesia es mayúsculo, irreversible, irrecuperable y sin vuelta atrás. Por eso esto solamente lo arregla la segunda venida de nuestro Señor. No hay más. Signo de los tiempos clarísimo de que estamos en el fin de todo. Apenas queda tiempo para que se desencadenen los acontecimientos finales. Solo Dios puede darnos la solución extrahistórica parusíaca con su segunda venida tanto a la Iglesia como al mundo. Por tanto, ante lo que estamos es no a que las puertas del infierno estén prevaleciendo contra la Iglesia, no, obvio que no. Esto es una promesa de nuestro Señor, que es fiel a sus promesas. Lo que Dios está permitiendo es que el infierno sí pueda prevalecer contra el Vaticano, que no es lo mismo. El problema es cuando la gente identifica Iglesia con Vaticano. No. Esto hay que entenderlo. Dios ha permitido que uno con apariencia de papa, Bergoglio, se siente en la silla de Pedro. Fiel a su promesa, nunca ha permitido que recibiera el munus petrino, porque era un enemigo declarado de la Iglesia. Dios sí permite que Satanás prevalezca contra el Vaticano y toda institución humana, aunque sea eclesial, pero nunca va a permitir que prevalezca contra la Iglesia. Y es verdadera Iglesia todo aquel católico bautizado que guarde fielmente el depósito sagrado de la fe y la moral recibida por los apóstoles de parte de Cristo, que guarde los mandamientos de Dios y de la Iglesia en la medida de lo posible, que guarde el depósito sagrado y moral que el destructor y salteador profetizado ni respeta ni respetará, pues su cometido es servir al otro. 10 años, por tanto, hemos tenido para ver que Jorge Mario Bergoglio sirve a Satanás, y para entender que Satanás ha tomado el vértice de la Iglesia por medio de él y de sus secuaces. Sirve Bergoglio a Satanás, no a Jesucristo, por más que se disfrace y revista de ángel de luz, como nos advierte la palabra de Dios y las profecías públicas y privadas, algo que sorprendentemente ya nos adelantó en el año 2012, en julio de 2012, en un artículo García Polavieja titulado Profecías convergentes, y radiografiaba de una forma impresionante y con antelación la realidad que se nos venía a la Iglesia y que se concretó al año siguiente, en el 2013, con el golpe de Estado de Bergoglio. Y yo me pregunto entonces, ¿a qué esperan tantos católicos? Sacerdotes y seglares, ¿a qué esperan?
¿Para qué se siguen autoengañando? ¿De verdad piensan que la oficialidad les va a salvar antes que el amor a la verdad? Son preguntas que todos nos podemos hacer. Ante tantos hechos que serían imposible de contar todos, necesitaríamos no horas, días y días, como hemos dicho. Cierto que tener claro quién es este usurpador del trono petrino tampoco es garantía de salvación o santidad. Identificar a este enemigo de Dios y de la Iglesia, nacido el día que más sufrió la mística polaca Santa Faustina Kowalska, es importante, pero tampoco es definitivo. Insisto, tener claro, muy claro, e identificado este personaje, Jorge Mario Bergoglio, y saber que la Iglesia ya vive la última prueba expresada en el 675 del Catecismo, no es garantía de que seamos salvos o santos, en absoluto. Pero sí nos sitúa correctamente en el contexto en el que estamos. Saber ante qué y ante quién estamos es muy importante, porque quien no sabe dónde está parado ni ante quién se enfrenta, eso le podría impedir vencer y podría facilitar que fuera llevado fácilmente al matadero sin resistencia, sin discernimiento, etc. Y esto lo hemos visto últimamente. El engaño, por tanto, es masivo, y el anticristo también seguirá esta estela de engaño masivo, de mentiras, revestido también de aparente bondad, falsificando el verdadero evangelio y la verdadera moral. Bueno, ya en su caso, al que no admita ese falso evangelio y esa falsa moral, lo perseguirá, obviamente. Todo el que esté próximo a la verdad será perseguido y aniquilado. Por tanto, hay que preguntarse una vez más, ¿a qué seguir esperando? ¿A qué? El gran aviso llegará como una iluminación de conciencias, como un juicio en pequeño también, cuidado. Y si de ahí uno sale reforzado en la verdad y dispuesto a dar su vida por la verdad, ojo, ojo, porque el gran aviso nos tiene que servir para eso, para comprometernos seriamente por la verdad y para la verdad. A no apostatar, a estar dispuestos al martirio por la gracia de Dios y para su gloria, obviamente. Cuando se cumple ese 10º aniversario de la usurpación petrina, 13 de marzo de 2023, no solo se celebra eso, se celebra la gran misericordia que Dios está teniendo, porque no hay que celebrar la usurpación, ¿no? Lo que sí celebramos es la gran misericordia que Dios está teniendo con toda la humanidad para que veamos claramente la realidad. Para que podamos entender y entendiendo nos convirtamos de corazón a la plenitud máxima posible de la verdad y así queramos dar la vida por ella antes que por otra cosa. La gran prueba final contra la fe de la Iglesia ha llegó. Estamos de lleno dentro de ella. Llegó en marzo de 2013, no llegó de la nada, obviamente, ya hemos explicado todo el recorrido histórico sucintamente, no llegó de la nada. La fueron preparando los enemigos infiltrados con mucho tiempo, antelación y paciencia. Pero sí llegó en el momento definitivo y estamos en la prueba final. Antes eran lobos los que acosaban a los papas, cada vez con más fiereza y en mayor número. Ahora uno de esos lobos, disfrazado de pastor, es quien ha tomado el control por permisión divina para que se pongan al descubierto las intenciones de los corazones. Avisados estamos, nadie podrá tener excusa. El sínodo de la sinodalidad será la puntilla, la coartada final de Jorge Mario Bergoglio para echar la culpa al Espíritu Santo con más descaro que nunca, pues dirá que sopla el Espíritu Santo a través de la Iglesia, en ese sínodo amañado desde primera hora hasta último momento. Dirá que el Espíritu Santo sopla a través de su Iglesia, de la gente, del pueblo, y quiere novedades, actualizar a la Iglesia. Ese sínodo apunta al advertido por las niñas de Garabandal antes del gran aviso y será el pretendido descabello del enemigo con el que pretenden dar la puntilla al toro herido de muerte por la gran apostasía.
Y como dijo la Virgen en Garabandal, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por mal camino y arrastran tras de sí muchas almas. Pues ojo, que cada palo aguante suela. Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, dijo el Señor a Judas. Un Bergoglio, que como ya dijimos en un programa hace tiempo, tiene la posibilidad de pasar a la historia y a la eternidad como el gran Judas o como el gran penitente. Él tiene que elegir, ya lleva muchos años eligiendo mal, anquilosado en la mentira, en el engaño. Él sabrá lo que quiere hacer. El Señor le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, y a nosotros nos dice que solo en el refugio inmaculado del corazón de María encontraremos protección y guía para afrontar esta batalla final apocalíptica ante la descendencia de la serpiente infernal y la descendencia de la mujer vestida de sol. Una mujer que nos llama a formar parte de su ejército y que tenía reservada, inteligente y sabiamente para este fin de los últimos tiempos, a Umbe y sus mensajes sabiamente, apocalípticamente ocultos para que perduraran en el tiempo hasta hoy y que los descubriéramos en el momento justo y oportuno, se desvelaran y que los enemigos no los pudieran acabar, cercenar, esconder, tapar, falsificar. Lo han intentado después de que empezamos a descubrir su verdadero significado, pero los han tenido que volver a poner en su literalidad. Quien no haya visto la serie de Umbe que hemos hecho en este canal con Agustín Aranda, no deje de verla. Y lo que todavía podamos sacar adelante, más adelante, si así la Virgen quiere. La Virgen tenía, como digo, guardada la carta de Umbe. Un pozo sin fondo, porque allí en Umbe se habla de un pozo, que la Virgen bendijo su agua para siempre y prometió repetidas veces que el agua seguiría sanando, curando, y lo viene haciendo desde hace décadas. Ese pozo sin fondo sigue dándonos luces para entender este fin de los últimos tiempos, la realidad, la confirmación de que Satanás tomaría el vértice de la Iglesia. ¿De quién sería Bergoglio? Nos lo ha dicho clarísimamente y lo hemos explicado. Allí encontramos todo y más para poder entender el secreto, el tercer secreto de Fátima, la toma del vértice de la Iglesia por Satanás y cómo hemos de afrontar con esperanza este fin de los últimos tiempos. Allí ella nos explica la falta de fe, se queja amargamente de que es la falta de fe la que acarreará grandes tragedias, catástrofes, palabra que utiliza muchas veces, el derrumbamiento de la Iglesia y del mundo, al que ya nos alude y que Bergoglio no pudo evitar darle la razón, como ya hemos explicado en otros vídeos, durante su vuelo de regreso de Canadá. Una virgen que en Umbe sufre con amargura, se presenta como pura y dolorosa, sufre un gran desprecio por la mayor parte del clero y nos muestra el infierno reservado para una gran parte del clero, si no reaccionan a tiempo. Una virgen que encuentra pocos hijos fieles y dóciles a los que, eso sí, si actúan debidamente, les da unas promesas maravillosas. En definitiva, tenemos herramientas y ayudas más que suficientes del cielo que no nos han faltado ni nos faltarán, porque la promesa es clara: nunca seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. Esto lo enseña la palabra de Dios y es clarísima esa promesa de Dios. La gracia nunca faltará a quien humilde y honestamente se humille y pida de todo corazón, buscando la verdad, se abra movido a ella por la gracia a la que no resista y quiera entregarse a ella, amándola más que su propia vida, que de eso se trata. Que, sin embargo, los que quieren componendas y ampararse en la mayoría oficialista van a estrellarse y tendrán que oír un reproche de nuestro Señor, recibiendo un espíritu de confusión por no haber amado la verdad que les podría haber salvado, no haber tenido suficiente humildad, no haberse humillado suficientemente ante el Señor. Pidámosle, por tanto, al Señor la gracia, a través de la Virgen y de San José y todos los santos, esa gracia inestimable de ser contados entre sus elegidos, de no ser engañados por el misterio de iniquidad,
por la gran impostura religiosa. No lo permita eso el Señor, no lo permita, ni contigo, ni conmigo, con ninguno, con ningún hombre y mujer de buena voluntad. A María, nuestra Madre, nuestra Capitana Celestial, nos encomendamos, y de la mano de San José, de San Miguel Arcángel y de todos los santos, nos encomendamos, nos atrevemos a decir con esperanza en las promesas del Señor, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Y, por favor, Señor, cuéntanos entre tus elegidos. Estamos dispuestos a todo, como lo dice Carlos de Foucault en su oración de abandono al Padre, que es tan fundamental para este fin de los últimos tiempos. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu santísima voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, me entrego a ti, con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Con esta confianza, con este abandono, hemos de entregarnos dócilmente, por la gracia de Dios y para su gloria, a sus santos y misteriosos designios de salvación, sean los que sean, ni más ni menos. No pretendemos grandezas que superan nuestra capacidad. No, pero tampoco le vamos a decir a Dios lo que tiene que hacer. Él sabe mejor que nadie, porque para eso es Dios, lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Señor, hazlo, confiamos en ti. Porque el Señor todo lo que quiere lo hace. Salmo 135. Hazlo, Señor, con cada uno de nosotros como tú quieras. Estamos dispuestos a todo y te vamos a dar gracias por todo, porque tu gracia es quien lo va a hacer posible, porque por nosotros nada bueno podemos. Confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti, de la mano de María, San José y todos los santos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Rezad y haced rezar, porque el mundo está en el camino de la perdición. No creen en vosotras y en vuestros coloquios con la Blanca Señora, pero creerán cuando sea demasiado tarde. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.